Acabamos de encontrarnos con este animal. Tiene cuernos, tiene alas, parece una bofeta, ¿dices? ¿Un hurón? ¿Cómo no? Está muy grande para ser un hurón. Parece como un hurón, sí. Pero le pegaron eso, porque no puede haber un animal así. Un mamífero al lado. Y no sé si la colita sí es de él o eso es colita pegada también. Está bien enferma la vuelta, ¿no? Porque es un animal disecado. Pobrecito. Hallo Welt. ¿Qué viene siendo en alemán? Hola mundo. En esta oportunidad estamos en la ciudad de Múnich o Múnich o München. Bueno, como ustedes le quieran llamar. Estamos preparados para dar un recorrido y conocer 7 cosas que sin duda debes visitar si estás aquí por un día. Yo he estado en este lugar ya varios tiempo y creo que tenemos la forma de averiguar qué se puede hacer en tan solo un día, si no contamos con el tiempo suficiente para poder quedarnos durante varios días. Entonces esos son los imperdibles y vamos a empezar con esta belleza que tengo aquí a mi espalda, llamado el Karl Store. Y obviamente todo gratis como nos gusta. Justo al lado de la plaza del Karlplatz, o pues Plaza de Karl, encontramos una de las puertas de la antigua muralla que rodeaba esta ciudad. Adicionalmente, muy cerca a este sitio está el Palacio de Justicia. La ciudad de Múnich estuvo fortificada desde la Edad Media hasta mediados del siglo XVII. Hoy todavía se pueden ver 3 de estas grandes puertas que son entradas a la ciudad, pero la más céntrica es esta, el Karl Store. Se cree que fue construida a finales del siglo XIII, junto con la ampliación de esta ciudad, pero fue reconstruida en el siglo XIX con un estilo más neogótico. Así que este es nuestro número 1. Justo por la misma calle, yéndonos derecho, encontramos esta parte que es bastante comercial. Llamada la Neuhauserstraße. Google Translator, ayúdame a decir bien eso. Neuhauserstraße. Muchas gracias. Básicamente esta es la parte más representativa de tiendas de ropa, de lugares en donde se puede ir uno de shopping en este sitio. Ha sido el pasaje comercial más importante de esta ciudad desde hace muchísimos años. Y no deja de asombrarnos uno que otro edificio que se nota que lleva buen tiempo aquí, como por ejemplo este. Esta es la calle donde también podrás encontrar esos famosos jarros de cerveza que son súper elaborados, hechos en esta parte de Alemania. Un poco caros, un poco no, muy caros. Están muy caros. Sí, bastante. Y difíciles y engorrosos de manejar, de llevar, de guardar, de empacar y poder uno irse con ellos a su país de origen, más si se es un mochilero como yo. Hablar de estos vasos típicos bavieros también es hablar de la vestimenta típica de este lugar. En esta región existen varios trajes autóctonos, pero los que más solemos ver y que son ahora una especie de traje relacionado con el Oktoberfest, ya saben, el gran festival baviero de cerveza y bueno, en fin, fiesta, es el Dirndl o... Dirndl. ¿Cómo? Dirndl. Este nace en el siglo XIX como un uniforme que llevaban las empleadas domésticas austriacas, pero fue en 1870 que comenzó a ser apreciado y usado inclusive por la burguesía hasta convertirse en un traje de alta moda. Se compone de una blusa, un corsé y una falda acompañada de un delantal. Por tradición, como en el siglo XIX, se usan solo tintes naturales en su tela. Cuando usted vea a una típica mujer baviera usando uno de estos o cuando haga parte del Oktoberfest, ponga atención, pues el mismo traje puede enterarle de la situación sentimental de esta. Si el delantal tiene un nudo al costado izquierdo, eso significa que es una mujer sin pareja y dispuesta a tenerla. Si lo tiene al derecho, está en una relación. Y si está al frente o atrás, sencillamente no le interesa cosa distinta a divertirse y beber ese día. Hablar sobre el tema de las ropas de esta parte de Alemania es un tema largo y que requeriría de mucho más tiempo del que contamos para este video. Así que continuemos con el siguiente punto para visitar. Continuando por esta calle del Neuhauser nos encontramos con este man, que es una réplica del porcelino que se encuentra en Florencia, pero no Caquetá, Italia. Hay varias réplicas de este animal de la misma forma como en varias partes del mundo y según la creencia, si le tocas la trompita te trae buena suerte. De hecho, el de Italia está bien gastado, bien cascado, ¿no? Está bien desgastadito. Pero pues vamos a hacer lo mismo, siguiendo la tradición y esperando que nos traiga algo de suerte para que nos traiga también más viajes. A mí, a ella
y a ustedes. Vámonos al número 4 de esos lugares que debe visitar en Múnich, gratis, si usted solo tiene un día para estar en esa ciudad. A solo una calle, entonces nos encontramos con la Catedral de München. Es un edificio increíblemente majestuoso. De verdad que es alucinante encontrárselo de frente. Es uno de los edificios más emblemáticos de München. Tanto así que no está permitido edificar algún otro edificio en esta ciudad que tenga más de 100 metros de altura, justamente para salvaguardar la vista de este lugar. Que nada pueda tapar la vista que se logra de las grandes torres y los campanarios que tiene esta brutal catedral. Está construido con un curioso ladrillo rojo y la catedral es de estilo gótico, aunque las torres tienen un toque renacentista. Esta fue consagrada a finales del siglo XV y parcialmente destruida durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando vengan aquí, asegúrense de disfrutar de la parte interior. Tiene unos tremendos ventanales y además unos frescos que están increíbles. Pero adicionalmente a este lugar lo acompaña una leyenda que llama la atención, así seas o no seas católico. Cuenta la leyenda que cuando el arquitecto George van Holzbach le entregaron la construcción de la Catedral de Múnich, este hizo un pacto con el diablo. Le propuso que si no interfería con la construcción de la catedral, él construiría una catedral sin ventanas, y si no lo conseguía, el diablo se quedaría con su alma. El diablo, en teoría, aceptó y no obstaculizó la construcción, que duró solo 20 años, muy poco tiempo para la época, que fue en 1468 hasta 1488. Cuando la catedral de Múnich estuvo terminada, el diablo se asomó a la entrada y comprobó que desde ahí no se veía ninguna ventana. El ventanal del fondo estaba tapado con un gran retablo. Y muy bravo, porque no había conseguido el alma del arquitecto, el diablo dejó la marca de su huella en la entrada. Como el diablo no pudo entrar al interior de la catedral por ser el suelo sagrado, no pudo comprobar que se tratara de un truco del arquitecto, que aprovechó que desde ese punto las columnas tapaban todas las ventanas. El arquitecto fue más listo que el diablo y le ganó la apuesta, pero curiosamente ese mismo año murió. ¿Realidad o leyenda? No lo sabemos, no lo sabremos jamás. Es una pregunta que jamás obtendrá respuesta. Continuemos con el número 5. Eso tiene que haber una explicación de esos animales así, o sea, es la segunda tienda en que los vemos, no puede ser porque les pareció chévere. Pues yo creo que sí les parece chévere, lo que pasa es que sí debe ser una tradición. Puede ser una tradición, algún personaje o algo, o sea... Pues está raro, pero si es una tradición, pues para respetar la tradición, ¿no? Aunque este sí es un peluche. En esta parte les traigo mi primer bonus y se trata de esta plaza, este lugar que es básicamente el centro de Múnich. Se llama el Marienplatz y lo recomiendo no solamente porque está rodeado de bastante comercio interesante, lugares para poder tomar algo, sino lo más importante, tiene cosas como este absurdo edificio que es el ayuntamiento de la ciudad. Es increíble, es gótico y tiene tantos detalles que yo creo que uno se puede quedar ahí toda la tarde viendo cosas. Gárgolas, tiene un montón como de historias y personajes de la Edad Media, tiene dragones, es increíble, lo recomiendo absolutamente si están pasando por este sitio. Número 5, la Odeonplatz. Este lugar, construido en el siglo XIX por el rey Luis I, ha sido escenario de innumerables acontecimientos a través de la historia de esta parte del mundo. Tanto el Reino de Baviera como Germania como tal, Alemania, ha tenido grandes situaciones históricas en esta plaza. Dentro de las más recientes y que tienen que ver con el siglo XX está la declaración de Primera Guerra Mundial, y además fue este el centro de reunión en el que se rendía tributo a los soldados caídos del Partido Nacional Socialista.
Como datazo combo breaker para este video les traigo esta joya. Como les dije antes, este fue el lugar donde se declaró la Primera Guerra Mundial por parte de los alemanes en razón de la muerte del archiduque Franz Ferdinand de Austria. Y se tiene la idea que en esta fotografía que fue tomada cuando eso estaba ocurriendo, aparece un joven Adolf de 24 años de edad, muy entusiasmado por la idea de lo que se venía, la guerra. Esta teoría no es del todo confirmada por todos, pero la mayoría de historiadores asegura que la imagen sí podría corresponder a esta. Este lugar, ubicado junto a esta iglesia, que es la iglesia de San Luis, está adornada por estos pedestales y esta gran zona de monumentos con estos increíbles leones que también fueron construidos en la época de Luis I. Conforme fueron pasando los años y fue transformándose el modelo de estado en esta parte del mundo, sus principales gobernantes también fueron poniendo ahí lo suyo, modificando, cambiando y agregando esculturas relacionadas con su época, con sus intereses y con su poder. Aunque fue casi completamente destruido, exceptuando la iglesia y exceptuando lo que les acabo de mostrar con los leoncitos durante la Segunda Guerra Mundial, ahora es la puerta del Ministerio del Interior bávaro. Hoy sigue siendo uno de los lugares más importantes cultural y socialmente hablando de Múnich, pero que adicionalmente tiene una historia un poco triste relacionada con otra calle que se encuentra a un par de cuadras detrás de estas esculturas, estos monumentos que ves acá. ¿Sabes de qué se trata? ¿No? Pues te lo voy a contar. Vamos a la otra calle y te muestro. Ok, debo hacer una corrección. No es a dos calles, es a una calle. De hecho es un callejón que queda justo atrás del monumento que está de Odeonplatz. Resulta que en este callejón, en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya estaba el Tercer Reich instaurado, en esa plaza, el Odeonsplatz, se encontraba un monumento a los caídos, como les comenté hace unos minutos. Y periódicamente Adolf venía a este lugar y cada vez que venía, pues lógicamente tenía que hacer su saludo característico con la mano, y aquellos que no querían hacer esto, que no querían rendir estos honores, se metían en este callejón, en esta parte de la ciudad, detrás de la plaza. Con el tiempo los soldados se dieron cuenta que esto era así que empezaron a poner dentro de las personas soldados infiltrados, para darse cuenta de quiénes estaban haciendo esto. La cosa es que los infiltrados, dentro de las personas que no querían hacer tal saludo, pues avisaban al resto de la tropa y venían y los fusilaban justamente aquí. Aquellos que no querían cumplir con el deber de saludar, de hacer el saludo. Por esa razón, porque aquí se asesinó a muchas personas, entre ellos alemanes que se resistían a ser parte del movimiento, se dejó esta mancha larga, dorada, este camino, llamado el Golden Path. Y este sitio básicamente representa la sangre que corrió durante esa época por los fusilamientos. Esa es la historia triste que está detrás de este callejón, atrás del Odeonsplatz. Bueno, es tiempo de probar algo de comida alemana, y en este caso algo de comida bavaria en realidad. Este es un hot dog bavario con su correspondiente salchicha alemana, aunque hay unas bien diferentes, pero este digamos que es como el bavario. Y aquí está el currywurst, también clásico alemán, opción que nos muestra en esta oportunidad München. Vamos a ver qué tal está la cosa. Voy a hacer servilletas, pero está buenísimo, no sé si está bien rico. La salsa es tremenda, tienes que probar, tienen que probar esta vaina, está buenísima. Vamos a hacerle. Número 7, el Viktualienmarkt. Este básicamente es como el mercado de la ciudad, como siempre les he dicho en mis otros videos. En cada ciudad que visite, recomiendo como viajero que vaya al mercado de la ciudad. De esa forma usted podrá entender cómo funciona esa sociedad, qué está consumiendo y por ende cómo es. Así que, al mercado de Múnich. Bueno, en realidad está un poco cerrado porque ya está tarde y es domingo, pero al mercado de Múnich.
chanclas. Creo que llegamos muy tarde como para poder, no sé, almorzar en este lugar. Hay muy pocos, casi nulos establecimientos abiertos. Bueno, pues hay que madrugar más, es un mercado. Para poder almorzar creo que no es una opción, pero sí de pronto para desayunar. Escucha, todo está cerrado. Caramba, pues cuando ustedes vengan temprano, porque yo parece que no lo logré. No lo logramos, ¿cierto? No. No almuerzo en el mercado para Carlos y Alice. Venir a esta cervecería, la cervecería de Hofbrauhaus, lugar emblemático no solo para Múnich, no solo para Alemania, sino para el mundo. ¿Y por qué lo es? Este lugar no es solamente para venir a tomarse una cerveza, se merece la fama que tiene. En la primera planta se puede beber y picotear. Hay gente aquí del país, alemanes, pero sobre todo muchos turistas. Aún así, el ambiente es tremendo, es una fiesta todo el tiempo. Hay músicos tocando en vivo, hay gente que está gritando y cantando, como lo pueden escuchar. De hecho, les voy a dejar el audio continuo de lo que sigue de la canción. Y si te pierdes el Oktoberfest, pues aquí puedes vivir un poco de lo que se vive normalmente en ese festival. Con un origen que se remonta hasta 1589, cuando era la fábrica de cerveza que abastecía a la familia Wittelsbach, la Hofbrauhaus de Múnich es una de las cervecerías más famosas del mundo. En 1828 la fábrica de cerveza fue trasladada y la cervecería abrió al público por decreto. La cervecería se convirtió en el centro de la vida pública y política de Múnich, contando con importantes personajes como Lenin dentro de sus clientes más asiduos. Este lugar está increíble. Miren esa sonrisa. Estos pasillos y por ende todo el resto de la cervecería tienen importancia como lugar de reunión en el mundo de la política y convirtió a esta cervecería en testigo de importantes acontecimientos como la proclamación de la República Soviética de Múnich o del programa de los 25 puntos por el que pasaría a regirse el partido nazi, el cual era liderado por Hitler. La cervecería quedó completamente destruida durante los bombardeos de 1945 y varios años después, en 1958, se inauguró la construcción que ven aquí actualmente. Cada día, más de 35.000 personas pasan por estos enormes salones, que ya se han convertido en una de las principales atracciones turísticas de la ciudad, especialmente durante la celebración del famoso Oktoberfest. No les voy a mentir, ya creo que nos tenemos algo de confianza, ¿no? Voy a confesarles algo. La voz que están escuchando en este momento la grabé al otro día de estas imágenes que tomé. Y todo se debió a que ayer en la noche pues salí un poco tarde y además bastante carnavaleado, cerveceado como para poder realizar de una buena manera una despedida y un cierre a este video. Pero bueno, ya sabrán entender, Alemania trae esas cosas. Así que ya lo saben, si les gustó, like. Si no les gustó, no hay like. Y si les gustó mucho, suscríbanse. Suscríbanse a WannaWeb y nos veremos pronto con más aventuras europeas, ojalá. Chao, 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 chao.